Acá tenemos el tema número 1 de la materia de estadística 2. Ustedes, me imagino que conocen por qué estas materias están en la currícula de las 4 carreras. La materia de estadística es una materia instrumental, una herramienta. En las currículas hay pues materias que son estructurales, o le llaman troncales o de tronco común, y hay materias que son instrumentales o herramientas, y hay materias que son complementarias o electivas. Las estadísticas, cálculo, todo eso, financieras, son materias herramientas. Metodología, por ejemplo, herramientas. Son instrumentales que permiten al alumno generar instrumentos o herramientas que permitan generar información, generar indicadores para luego en base a ellos, analizando, tomar decisiones sobre riesgo, incertidumbre, sobre inversión, sobre estudio de mercados, comercialización, proyectos, ¿sí? Para eso. Esta materia corresponde a la parte de las materias instrumentales, que le dotan al estudiante herramientas para generar información e indicadores para tomar posteriormente decisiones. Entonces, ustedes ven de que la estadística en la universidad se llevan 3, ¿no? Es la forma académica que se hace. De la estadística 1, llamada también estadística descriptiva o deductiva, la estadística inferencial, que es la estadística 2, que también se llama inferencial o inductiva, y en la carrera de economía se lleva la estadística 3, se llama técnicas de muestreo, ¿no? Y la otra que se llama es econometría, ¿no? Que quiere decir cuantificar los fenómenos socioeconómicos. Eco es economía y metría es medir, ¿no? Entonces viene econometría. En realidad, la estadística hay para hacer maestría y doctorado en estadística. Yo hice 10 materias, hice una especie de estadística, 10, ¿sí? Entonces, como hay también maestría en estadística y hay doctorado en estadística, entonces sobre esa rama hay mucha materia. Entonces, entrando ahora a la materia, el tema 1 es introducción a la estadística inferencial. Aquí tenemos entonces, ¿qué es la estadística inferencial? Ustedes cuando llevaron estadística 1 se lleva división de la estadística. Allá aparece dividida en 2 partes, que es la estadística descriptiva o deductiva y la estadística inferencial o inductiva. La estadística descriptiva, que es una parte de la estadística general, que se ocupa de ¿qué? Se ocupa de la descripción, de la recolección de información, el relevamiento de datos, el procesamiento de datos, la generación de indicadores y un análisis a nivel descriptivo, que solo vale para la muestra. En cambio, la estadística inferencial es la otra parte de la estadística matemática, la estadística general, esta parte de la estadística matemática, que se ocupa de ¿qué? De realizar conclusiones y generalizaciones de los resultados o indicadores muestrales para que valgan para todo el universo, toda la población, por todo el colectivo. Colectivo es un conjunto. Acá tenemos un gráfico, fíjense. Acá está este círculo grande, representa la población, está con N mayúscula, ¿ven? Y este círculo pequeño representa la muestra. Cuando yo hago estadística descriptiva, cuando de acá, del universo, saco esta partecita de acá, y ven, se la muestra, ¿ven? Saco eso, la muestra. Y aquí aplico mi encuesta, aquí levanto mi información, de aquí proceso datos, de aquí
genero indicadores y ahí interpreto y solo vale para esa muestra. Eso es descriptivo. En cambio, si a estos indicadores estadísticos que han sido obtenidos de la muestra, yo los generalizo, los proyecto para que valgan para todo este universo, para toda la población, eso se llama estadística inferencial. La estadística descriptiva, ustedes han llevado un método de investigación, ¿no? Va de lo general a lo particular, de lo general a lo específico, y la inferencia va de lo particular o específico a lo universal, a lo general. Aquí se hace deducción, inducción en estadística siempre. Pero aquí tenemos la diferencia que es estadística diferencial. Es una parte de la estadística matemática que se ocupa, que a través de la inferencia se ocupa de realizar conclusiones y generalizaciones que valgan para todo el universo o toda la población. Eso es estadística inferencial. Aquí tenemos varios conceptos. Esta primera parte es un poco conceptual porque tenemos que manejar los conceptos primero y luego para entrar a hacer ejercicios. Cuando vamos a hacer ejemplos, entonces tenemos que llevar esto de los conceptos y de las fórmulas a ejercicios prácticos. Tenemos que saber el concepto y tenemos que manejar su fórmula. Entonces de ahí viene lo que se utiliza como aplicación. El concepto de probabilidad. Ustedes me imagino que ya conocen qué es probabilidad, ¿no? O han escuchado el concepto o han llevado la materia de oyentes, no sé, pero es la probabilidad. La designamos por una P, A, A. Probabilidad que ocurra el evento A, dice. A se trata de un evento. Un evento es un suceso que en un momento dado puede ocurrir. Es un evento. Entonces, ¿qué es una probabilidad? Tenemos en teoría es la ocurrencia, es la posibilidad de ocurrencia o no ocurrencia de un hecho o fenómeno en un momento de tiempo determinado. Toda probabilidad es siempre positiva y su valor está comprendido entre 0 y la unidad. Aquí tenemos, sea A un suceso cualquiera, la probabilidad que ocurra A. ¿Qué está diciendo acá entonces? La probabilidad es la posibilidad de que un evento ocurra en un momento de tiempo determinado. Siempre debe estar enmarcada entre 0 y la unidad. Mínimo 0 su valor y máximo 1 si está expresado en tanto por 1. ¿Ya? La probabilidad puede expresarse de tres formas. Una es en tanto por 1, sí, y su valor está entre 0 y 1. La otra es en porcentaje, desde 0% hasta 100%. No puede pasarse de 100% ni de 1. No existe probabilidad negativa. Y no existe probabilidad mayor que 1. No van a sacar la probabilidad. Me acuerdo una vez un práctico, me he hecho un examen que tomé. Me sacaban la probabilidad de 2500, ¿no? Entonces, no, eso está equivocadísimo. Si la probabilidad pasa de la unidad o pasa del 100% su valor, quiere decir que está mal, está equivocado. No coloquen resultados, es que no tienen ni idea de qué es probabilidad. Lo primero es tener el concepto de probabilidad, que su valor está entre 0 y 1, y que no hay probabilidad menor a 0 ni tampoco mayor a 1. Este es claro el concepto. Ahora, ¿cómo se define la probabilidad? La probabilidad está definida como el cociente entre los números de casos posibles, dice, o probables o favorables, dividido por el total de casos o universo de posibilidades. O sea, este es el concepto clásico de probabilidad, que se define como el número de casos posibles o probables o favorables, dividido sobre el total de casos. Entonces me va a dar que es la probabilidad. Trabajo definiendo, sea A un suceso que se produce de n sub A formas y sea n el total de casos posibles.
resultantes de un experimento aleatorio. ¿Se obtiene qué? Se tiene que probabilidad que ocurra el suceso A igual número de casos favorables dividido total de casos, en teoría. La fórmula está acá. Probabilidad que ocurra A igual n sub A, la forma de cómo se realiza el evento A, dividido entre el total de casos, el universo, abajo. Eso me da lo que es probabilidad. Ahora, la probabilidad también se la puede expresar en forma de quebrado propio. Hay tres formas de expresar la probabilidad. En tanto por uno, en tanto por ciento porcentaje y en forma de quebrado, indicativa en forma de quebrado, en donde el denominador debe ser siempre mayor que el numerador, es un quebrado propio. Normalmente es el tamaño de población o universo el denominador. Por eso es de que se puede trabajar también con resultados en forma de quebrado, pero nunca deben sobrepasar a la unidad sus resultados. Acá está, la probabilidad es de tres formas, ¿eh? En forma de quebrado propio, ¿eh? En porcentaje y en tanto por uno, ¿sí? Son las tres formas de hacer. Yo soy partidario de utilizar siempre la forma en porcentaje, debido a que es más fácil interpretarlo. La probabilidad que ocurra tal cuestión es 20,85%, ¿no? ¿Sí? Más fácil de interpretar. En cambio, en quebrado es 2, 30 avos, ¿no? 2, hasta difícil de hablar, ¿no? Aquí tenemos otro concepto. También, ¿qué es experimento? Experimento. Aquí vamos a ver qué experimento, qué suceso. Y luego voy a entrar recién a ver lo que es el cálculo de probabilidad. ¿Qué es un experimento? Ustedes han visto seguramente en colegio ya experimentos. Han llevado en química, en física, en biología, se llevan pues, experimentos. En sentido general, el experimento no es más que una prueba, una acción o un ensayo que da como resultado un hecho observable, que se lo puede constatar, se lo puede verificar, se lo puede ver, se lo puede probar, ¿no? Existen dos tipos de experimentos. ¿Sí? Tenemos ahí 3.1, experimento aleatorio. Este es el experimento que a nosotros nos interesa, el aleatorio. ¿Por qué decimos aleatorio? Porque es un experimento que se realiza al azar. Por eso es aleatorio. Es aquel que, no obstante de conocerse las formas en que se realiza, no se puede predecir con exactitud su posible resultado, aun cuando se lo repita una y otra vez. Lo único que se conoce es el universo de resultados que es igual a las unidades. O sea, el experimento aleatorio, usted puede realizarlo las veces que quiera, pero no puede saber con anticipación, con antelación, cuál resultado caerá. Por ejemplo, el ejemplo más claro que les da acá, se lanzan tres monedas una vez. Usted no sabe si la moneda 1 caerá cara o caerá sello, la 2 caerá cara, si no sabe. Lo que hay que fijarse no es de que el experimento que yo lanzo, la moneda más alta, más abajo, no. La caída del cuerpo, la caída de la moneda es física pura. ¿Se acuerdan de nosotros? Lo aleatorio o azar es el resultado. Yo lo lanzo más arriba, otro lo lanzo más abajo, ¿no? Ese es física. El resultado, cara o sello, ese es aleatorio, eso. Lo otro nada tiene que ver porque es física. Usted lanza la moneda, no sabe si va a caer cara o sello. Lo vuelve a lanzar vuelta, no sabe. A no ser que meta pues ya algo de Maturgi y cargue la moneda a un lado, ¿no? Moneda cargada ya no es aleatorio, ya ha violado el principio de aleatorización. Entonces ya deja de ser aleatorio. Usted lanza, por ejemplo, lanza un dado, no sabe si va a caer uno, va a caer dos, tres, cuatro, cinco, seis, no sabe. Si lanza un par de dados es más complicado todavía. Si lanza tres dados es mucho más complicado, no sabe, se complica. Entonces, ese es el experimento aleatorio. Todo aquello que se produce al azar y que usted no sabe con anticipación qué resultado tendrá, porque depende del azar, ¿no? La otra forma de experimento es el experimento determinístico. Determinístico.
es aquel que se conoce como anticipación su posible resultado. Este es el experimento que ustedes han llevado seguramente en química, física, biología, ¿no? Que usted tiene, pues, dos compuestos químicos y hace una reacción, pues, ¿no? O genera una sal, genera un ácido, genera un óxido, por ejemplo. Entonces ahí tiene un experimento. Usted sabe con anticipación el resultado posible que va a tener. Ya está previamente elaborado su resultado. Ese es el experimento determinístico. Uno sabe qué resultado va a tener, ¿no? Entonces, de nosotros nos interesa este experimento aleatorio. Nosotros vamos a trabajar todo el tiempo con este experimento aleatorio. Este determinístico lo dejamos para la área de química, ¿eh? Aquí tenemos el concepto de espacio muestral. Espacio muestral. Aquí tenemos qué es un espacio muestral. Lo designamos con una letra S mayúscula o con una letra E, deciden algunos autores. El espacio muestral es el conjunto de posibles resultados de un experimento aleatorio. Es el universo de resultados. Existen dos tipos de espacios muestrales. Por ejemplo, si yo lanzo la moneda una vez, mi espacio muestral tiene un conjunto de resultados, que es cara y es sello, ¿no? Ese es mi espacio muestral. Tengo dos posibilidades nada más. Si lanzo un par de monedas, voy a tener cara, sello, sello, cara, ¿no? Sello, sello, cara, cara. ¿Ves? Lo voy a tener ese es mi espacio muestral. En realidad se trata de la población o el universo de resultados posibles de un experimento aleatorio. Ahora, ¿qué hay que tener en cuenta? Existen dos tipos de espacios muestrales, dicen. Lo primero que hay que tener en cuenta aquí es que no todos los espacios muestrales se los puede construir. Solo aquellos espacios muestrales elementales o bien sencillos se los puede construir gráficamente, ordenarlos. Es un ejemplo. La mayoría de los experimentos, por más que sean finitos, hace difícil de ordenarlos. Dos tipos de espacio muestral. El finito, espacio muestral finito, y tenemos el espacio muestral infinito. El espacio muestral finito es aquel cuyo número de puntos es finito. Se lo puede determinar numéricamente. Existen dos formas para determinar el número de puntos de un espacio muestral finito, ¿sí? Al espacio muestral infinito es aquel cuyo número de puntos es infinito. No se lo puede determinar numéricamente. No sabe cuánto es. Por ejemplo, el espacio muestral finito. Yo agarro, lanzo una moneda una vez. Espacio muestral finito. Tengo cara y tengo sello. Tengo dos posibles resultados. Lanzo un par de monedas. ¿Cuántos puntos voy a tener? Entonces, tenemos ahí cara a cara, que las dos caigan cara, que las dos caigan sello, cara sello, sello cara, ¿ves? Y sello sello. Tenemos ahí 4 puntos. Es finito. Si lanzo un dado, finito. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esos son finitos. Pero puede ser que un espacio muestral finito yo no pueda construirlo. Si lanzo un par de dados, calculo el número de puntos, me va a dar 36 puntos. Pero si lanzo 4 dados, ya no lo voy a poder. Voy a saber el número de puntos, pero no voy a saber poder ordenarlo o la dificultad que existe en la gran cantidad de posibilidades que tiene ese espacio. Por eso es de que tienen que recurrir a un ordenador y hacer un software, un programa para que lo ordene, ¿no? Se hace complicado. En cambio, el espacio muestral infinito, yo no puedo saber cuántos puntos hay. Es infinito su número de posibilidades. Dar un ejemplo de ello, por ejemplo, el conjunto de números naturales, el ejemplo más clásico que se conoce en la práctica. ¿Cuántos números naturales hay? No va a acabar nunca, ¿no? O decir, entre 0 y 1, ¿cuántos números hay, no?
en el espacio entre 0 y 1, ¿cuántos números hay? Hay infinitos números. Claro que una vez me acuerdo, estaba en la clase de matemática, yo era profesor de álgebra antes, en el PAP, y probablemente había un ejercicio que han puesto ahí para que resuelva cuántos puntos hay entre 0 y 1. Le digo, aquí hay infinitos puntos. Entonces, y el estudiante dice, ¿cómo puede haber infinitos puntos? Yo veo más que 0 y 1, no veo más, decía, ¿no? Yo le digo, tiene que verlo en términos de continuidad de un espacio. 0,01, 0,001, 0,002, ¿cuántos números hay? No sé cuántos hay. Infinitos. Ese es un espacio muestral infinito. Sus puntos no puedo saber cuántos son. Decir, por ejemplo, un ejemplo también de ese tipo. Si ustedes salen ahí a la puerta de la Avenida Centenario, se paran ahí entre las 11 y 12 del día. ¿Cuántos vehículos pasan? Ya está determinado el tiempo. El tiempo está diciendo, dando la finitud. Entonces comienza a las 11:00 y termina a las 12:00. ¿Cuánto hay? Y se acabó. Sabía, pasaron 1000. Ese es finito, ¿eh? Pero si yo le digo cuántos autos pasan por la avenida, de la puerta de la avenida Buch, y no le pongo el límite de tiempo, usted va a vivir ahí día y noche, va a morir. Llegará a su hijo, sigue contando, ¿no? Infinitos autos pasan. Por eso es de que el espacio es infinito. Usted puede tener en un centímetro cuadrado de tierra infinitos microorganismos, ¿sí? ¿No sabe cuánto es? Es un espacio infinito. Ahora, cuando hablamos de espacio muestral finito, solo aquellos espacios muestrales más sencillos se los puede construir o ordenarlos gráficamente en una pizarra o un cuaderno. Entonces, hay dos formas para determinar ese número de puntos. Una forma es, ¿no?, mediante la potencia, mediante potencia. Esta que dice el número aquí es la potencia, es P. ¿Se acuerdan ustedes de ley de exponente, de potencia, no? En álgebra. Teoría de exponentes y de potencia. Este símbolo del número es la potencia. Acá está, miren, número es la potencia. La letra B es el número de caras, ¿eh?, de la base, ¿no? Y N es el número de objetos que se lanzan, ¿no? Ustedes si lanzan la moneda una vez, entonces la base es 2 caras, 2 elevada a una moneda, 2 a la 1 es 2. Quiere decir que su número de puntos va a ser cara y sello. Tiene 2 puntos una vez. Si lanza un par de monedas, la potencia va a seguir siendo, ¿sí?, número, la base va a ser 2, pero el n ha lanzado un par de monedas, n es 2, 2 elevado a la 2 le da 4. ¿Sí? Entonces va a ser cara a cara, sello, sello, cara, sello y sello, cara. ¿Sí? 4 puntos va a tener su espacio muestral. Ahora, si ustedes aquí lanzan un dado, la potencia seguirá siendo este símbolo de número. El dado tiene 6 caras. Entonces, la B va a valer 6. Como lanzo un solo dado, la N va a valer 1. 6 a la 1 es 6. Entonces va a ser el conjunto de espacio muestral, va a ser 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahora, si lanza un par de dados, entonces aquí la potencia va a seguir siendo el símbolo del número. La base va a seguir siendo 6, pero la N, hay un par de dados, va a ser 2. 6 a la 2. Quiere decir que va a ser 6 por 6, 36 puntos va a tener su espacio muestral. Si yo lanzo un pentágono, tiene 5 caras, la B va a valer 5 y aquí será 1. Su espacio muestral va a ser 1, 3 hasta 5. Ahora, si yo lanzo, por ejemplo, con los dados,
lanzo 5 dados. Aquí tendríamos número en la potencia igual la base 6, pero lancé 5 dados. 5 elevado a la 6 me va a dar un número grande. Ya no voy a poder ordenar por eso es lo que decimos, que solo aquellos espacios más sencillos se los puede graficar y hacerlos. Los más grandes no, porque son una infinidad de puntos que manualmente no se puede construirlos. Se requiere de un ordenador y de un programa para que lo ordene. Pues ahora, cuando vemos el espacio muestral finito, ni que se diga, no se puede hacer nada con esto ya. Esto es solo para finito y sencillo. Este enfoque de espacio muestral es como una antesala para entrar al cálculo de probabilidades de la inferencia. Después vamos a entrar ya con modelos. La otra forma de determinar el número de puntos es mediante la combinación. ¿Sí? Una combinación. La combinación, ¿qué es la combinación? La combinación son arreglos lineales que se realizan con los n elementos de un conjunto en los cuales no interesa el orden. Esa es una combinación, son arreglos. La combinación siempre parte desde 0 hasta el número n. Un conjunto tiene n elementos, n minúsculo. Aquí tenemos, mire, este símbolo de número es el resultado. Vamos combinando, n es el número de elementos. Si, por ejemplo, yo lanzo un par de monedas, entonces aquí n va a ser 2, combinado en 0, más 2 combinado en 1, más 2 combinado en 2. Ahí terminaría. Entonces, este punto de combinaciones lo vamos a desarrollar más adelante, porque hay un punto en el cual se usa el combinatorio para construir grupos de trabajo y para calcular probabilidades y para construir muestras de un tamaño determinado en un muestreo aleatorio simple. Entonces, de ahí vamos a trabajar con el combinatorio, hacia un punto aparte que lo van a desarrollar. Se usa para sucesos dependientes. Ahí vamos a trabajar el punto este. Por el momento, cuando hagamos práctico, va a ver solamente este punto de arriba. Sucesos o eventos. ¿Qué son sucesos o eventos? En realidad se trata de los diferentes elementos que componen un espacio muestral, que puede ser un espacio muestral finito o infinito, pero son los diferentes componentes. Cuando nosotros lanzábamos una moneda, decíamos que cara o sello, ese es un suceso elemental, ¿eh? Cara es un suceso y sello es el otro. Y cuando lanzábamos nosotros un dado, teníamos la posibilidad de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ese eran los elementos componentes. Y se trataba de suceso simple. ¿Eh? Aquí tendríamos que ver, entonces, qué son sucesos. Son diferentes elementos que componentes de un espacio muestral. Estos sucesos pueden ser de dos tipos: sucesos simples o elementales y sucesos compuestos. ¿Eh? ¿Qué es un suceso simple? Acá tenemos. ¿Eh? Son aquellos que no pueden ser más descompuestos en otros más elementales, en otros más sencillos. ¿Eh? Son únicos e indivisibles, dice. Este lanza un dado, este es el ejemplo de se lanza un dado una vez, ejemplo, espacio muestral en la S igual, llave, conjunto, tiene como elemento, dice este, ¿se acuerdan de matemática moderna? No, ya no lo llevaron, ¿no? El conjunto A igual, tiene como elemento, dice, se habla de llave, que son los elementos, componentes, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Estos son el número de puntos del espacio muestral. Son elementales, porque no pueden ser descompuestos, dice. Este 1 es el lado 1, 2 el lado 2, 3 el lado 3, y así 6 el lado 6. No van a creer que 6 se puede dividir entre 3, entre 2, entre... no, eso no va. Aquí el lado 6, por eso es elemental, simple. Cuando lanzamos una moneda, teníamos cara sello. ¿Eh? El lado cara es único y el lado sello es otro, no lo puede descomponer, por eso es simple o elemental. Y los sucesos compuestos son aquellos
que están compuestos por dos o más eventos elementales, ¿no? Acá está la definición, ¿ve? Sea A un suceso compuesto por W1, W2, W3 hasta WN sucesos elementales. Entonces, la probabilidad que ocurra el suceso compuesto A es igual a la sumatoria de probabilidades de los sucesos elementales. Entonces tenemos probabilidad que ocurra BW1 más BW2 más BW3 más BWN. Acá tenemos un ejemplo de suceso compuesto, ¿eh? Se lanza un par de monedas una vez. Entonces ustedes tienen 2 a la n. Ponen un par de monedas, 2 a la 2, da 4. ¿Sí? Cara a cara, sello cara, cara sello y sello sello. ¿Sí? Aquí tenemos dos o más eventos simples, están juntos. Este es compuesto. Este es lo más elemental de los compuestos. Puede tener 3, 4, 5 acá. Este es un ejemplo de suceso compuesto. Pero aquí tenemos lo que se llama axiomas de probabilidad. ¿Qué son axiomas de probabilidad? En realidad, hay dos tipos de axiomas de probabilidad. O sea, decíamos qué son los axiomas de probabilidad. Los axiomas de probabilidad son proposiciones o reglas matemáticas referentes a la teoría de probabilidades que no ameritan ser demostradas. Lo que está diciendo es que son reglas universales que se utilizan para el cálculo de probabilidades. Ya no requieren ser demostradas porque son de validez universal y que las utilizan de forma general. Aquí hay dos tipos. Para el cálculo de probabilidades existen dos tipos de reglas, dos tipos de axiomas de probabilidad, que son la regla de la suma, o también se llama axioma de la adición o regla de la adición. Y la otra es la regla del producto, ¿no? Que la tenemos acá, miren. Regla del producto, ¿no? Este es el otro axioma que hay que ver. Por el momento vamos a ver solo la regla de la suma. O sea, ¿en qué consiste la regla de la suma o la regla de la adición? Entonces, dentro de este tipo de axioma se encuentran aquellos sucesos cuyo cálculo de probabilidades obedece a la suma de probabilidades de los sucesos. Por eso se dice regla de la suma. Dentro de este tipo de regla, normalmente hay tres tipos de sucesos que en los libros se los agrupa. Tenemos ahí los sucesos mutuamente excluyentes, los sucesos solapados y los sucesos complementarios. Estos son los tres tipos de sucesos que se los ubica dentro de la regla de la suma, porque su cálculo obedece a la sumatoria de probabilidades de los sucesos. Aquí tenemos regla de la suma o la adición. El primer grupo de sucesos, sucesos mutuamente excluyentes. Entonces, A y B son dos sucesos mutuamente excluyentes si entre ellos no existe ningún punto o elemento en común en el espacio muestral. Y la intersección entre ambos sucesos será igual al conjunto vacío. ¿Sí? Acá tenemos de que, en otras palabras, pueden definir el mismo tipo de suceso. Cuando la ocurrencia de uno de estos sucesos, A o B, anula automáticamente la ocurrencia del otro, se llama suceso mutuamente excluyente. Por ejemplo, si yo tengo una pregunta de sí o no, si usted marca sí, automáticamente anula la
posibilidad de no. Es mutuamente excluyente. Cuando ustedes han dado un examen en la prueba de suficiencia académica, PSA, hay una pregunta que tiene 5 respuestas, ¿no? Y las respuestas son mutuamente excluyentes. Si usted marca la opción 1 o la opción A, automáticamente anula las otras opciones. Si marca la B, igual. Si marca la C, igual. No puede marcar más de una opción. No va a decir, yo marco todas para no fallar. No, son mutuamente excluyentes. El marcar una opción o una respuesta anula automáticamente la ocurrencia de todos ellos, porque ese es un ejemplo del tipo de sucesos mutuamente excluyentes. Pero acá dice la anotación ya. Probabilidad A, intersección B. ¿Se acuerdan del símbolo este, no? Intersección. A, intersección B. Igual, conjunto vacío. Este símbolo, ¿sí? El conjunto vacío. O dos llaves abiertas, también quiere decir vacío. Lo que tenemos, la probabilidad que ocurra. Cuando ponemos O, acá, O, quiere decir más. Aquí. Probabilidad que ocurra A o B. Es igual a decir la probabilidad A más B. Igual. Probabilidad que ocurra el suceso A más la probabilidad que ocurra el suceso B. Esta es la forma excluyente. Esto puede ser generalizado para n sucesos mutuamente excluyentes. Acá tenemos para 3 sucesos, que ocurra A, B o C, igual. Probabilidad que ocurra A más probabilidad que ocurra B y más probabilidad que ocurra C. Esta es la regla o axioma de la suma para trabajar con un suceso mutuamente excluyente. Esto puede tener usted para n sucesos, generalizarlo, ¿no? Aquí tenemos sucesos solapados. Los sucesos solapados también se los conoce con el nombre de sucesos no mutuamente excluyentes. Y esto es lo inverso de un suceso mutuamente excluyente. Si el mutuamente excluyente no tiene ningún elemento en común, aquí debe haber al menos un elemento en común. Es que en la práctica aparecen 3 tipos de enfoques de probabilidad. Hay más, ¿no? Cuando vemos el enfoque clásico de probabilidad, dice pues que la probabilidad, todos los sucesos son igualmente probables y todo tiene igualmente ocurrencia de producirse en un momento dado de tiempo. Entonces eso sigue en sentido general. Y cuando vemos el enfoque axiomático toma como base a la teoría de conjuntos para el cálculo de probabilidades. Por eso que aquí estamos viendo con teoría de conjuntos. Aquí las operaciones conjuntistas de unión, intersección, complemento, diferencia, están presentes acá. Por eso es que hablamos de intersección cada rato. Porque estamos tomando en cuenta la teoría de conjuntos, que es la parte de matemática moderna. Entonces, solapados, ¿ven? A y B son 2 sucesos solapados si entre ellos existen puntos en común en el espacio muestral y la intersección entre ellos será diferente del conjunto vacío. Aquí tiene que haber por lo menos un punto o elemento en común en el espacio muestral. Entonces la intersección es diferente de vacío. Aquí tenemos A, probabilidad A intersección B, diferente del conjunto vacío, ¿sí? Calculando la probabilidad, entonces. Probabilidad que ocurra A o B, que ocurra el suceso A o el suceso B. Igual, probabilidad que ocurra el suceso A más la probabilidad que ocurra el suceso B, menos la intersección, dice. A, intersección B. ¿Por qué dirán la intersección ustedes? Cuando, y por ejemplo, ahorita en el curso le digo, supongamos que hay 10 alumnos en el curso. Le digo, levanten la materia los que reprobaron cálculo, levantan 5, la mitad. Levanten la mano los que reprobaron estadística, levantan 3.
Levante la mano los que reprobaron ambas, va a aparecer los 3 y los 5, ¿no? O sea, cuando contabilice yo los elementos comunes esos, los que reprobaron la materia simultáneamente las dos, los contabilizo los dos, pues. Cuando digo 5 y, y 3 más que 8 reprobaron, todo. Cuando contabilizo a aquellos que han reprobado la materia, ambas materias, los he contabilizado dos veces. Por eso es que tienen que restarle la intersección para devolver una de las veces que conté en exceso. De ahí viene restar la intersección. Los elementos en común se contabilizan en ambos grupos una y dos veces. Al restar la intersección, estoy restando los comunes y estoy dejándolo tal como se trata de una operación normal. Ahora, si tengo ya tres sucesos, hago como una hoja de trébol, ¿sí? Puede que ocurra A, B o C. Aquí tenemos la sumatoria, va aquí. Puede que ocurra A más puede que B más C, menos la intersección entre A y B, menos la intersección entre A y C, menos la intersección entre B y C, y luego, como he contabilizado los elementos comunes tres veces, le resto la intersección de los tres, ¿sí? Le sumo, me dicho, le sumo la intersección de los tres. Resté la intersección de ambos, el 2 en 2, y luego le sumo el elemento en común de los tres conjuntos para devolverlo. Porque en cada uno al restar, el restado es elemento en común que pertenece a los tres. Entonces aquí se lo devuelvo, ¿no? Ahí tienen la última parte. Y esta es la forma para hacer con tres sucesos. Se puede hacer con más también. Ahora aquí tenemos lo que se llama sucesos complementarios, que es el grupo tercero de la regla de la suma. Entonces, cuando un suceso es complementario de otro, sean A y B dos sucesos que ocurren dentro de un mismo espacio muestral, serán complementarios si la ocurrencia de uno de ellos es un subconjunto que contiene todos los demás puntos del espacio muestral. El complemento de un conjunto se lo encuentra en el conjunto universal U. ¿Sí? El cual siempre es igual a la unidad. Ya tenemos. La probabilidad que ocurra el suceso B es igual a probabilidad A complemento. Esta A con una raíz del universo. 1 menos la probabilidad que ocurra A me da el complemento. O sea, hallar el suceso B es como decir complemento de A y conjunto universal. Aquí vemos gráficamente. ¿Ves? Hola.
Hola, hola, hola. Hola, ¿se escucha? Sí, Sí, licenciado. sí, listo. Tenemos un problema con la conexión, se me cortó. Entonces, estabas viendo el conjunto este, ¿no? Acabaremos enseguida la clase. Decíamos que este que está acá en color verde, grande acá, es el conjunto universal. El universo, ese siempre vale 1, porque es una probabilidad. El universo vale 100%, ¿no? No puede exceder de ese ni tampoco ser menos, ¿no? Y este que está con rojo aquí, el blanco, es el conjunto A. ¿Sí? La probabilidad que ocurra A es 0,4, o sea, un 40%, si hablamos en porcentaje, en tanto por 1 es 0,4, ¿no? Entonces, si yo quiero buscar el conjunto B, tengo que hacer probabilidad que ocurra B, 1 menos que ocurra A. 1 menos 0,4 me dará lo que es el B. Porque 1 es el universo, siempre el complemento del universo. En síntesis, que es el complemento de un conjunto es lo que no está en el conjunto A y está en el conjunto universal. Ese es el complemento. En síntesis, si yo tengo un conjunto de letras del alfabeto, conjunto A igual A, B llave, A, B, C, D, si es la llave, ¿no? Encuentre el complemento de A. Y el universo es A, B, C, D, hasta X, Y, Z. ¿Ves? Lo que agarro yo, ¿cuál es el complemento de A? En el conjunto A solamente yo tengo hasta la letra D. E, F, todo lo demás, el complemento. Entonces, mi complemento de